Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todos los colegas. También un saludo al público que sigue con atención este debate en el Congreso. Quiero plantear que la primera parte de mi intervención, dedicada al Fondo de Capitalidad, representa el punto de vista de los colegas que conformamos el Frente Ciudadano por México. Y trata precisamente del artículo 9 y el anexo 21, ramo 23 de la propuesta del decreto sobre el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México. El Fondo de Capitalidad, en la opinión que aprobó la Comisión de la Ciudad de México, aumenta de los 2.500 millones que se proponen a 4.000 millones. Es muy importante comentar primero que en la página de transparencia del Gobierno de la Ciudad de México se puede consultar hasta el día de ayer cuáles han sido las erogaciones del Fondo de Capitalidad en 2016 y en 2017. En 2016 se gastaron 4.000 millones de pesos, 99.7 de lo recibido se ejerció puntualmente. En 2017 se recibieron 2.500 millones de pesos. A la fecha se han ejercido 2.426 millones de pesos, es decir, 97% del Fondo de Capitalidad. Esta idea, planteada por el jefe de gobierno a su llegada, mostró la sabiduría de contar con un fondo de capitalidad precisamente en los sismos del 7 y el 19 de septiembre. La infraestructura que se paga con el Fondo de Capitalidad fue la que sirvió para concentrar las acciones del gobierno federal, del gobierno de la ciudad y de los gobiernos delegacionales para responder lo más rápidamente posible al sismo. El proyecto que se plantea contiene además una adición inaceptable. Dice, los recursos de este fondo, es el artículo 9, podrán destinarse a la reconstrucción de la infraestructura pública dañada en la Ciudad de México como consecuencia de fenómenos naturales perturbadores. Es inaceptable, no en el sentido que no se pueda usar, es inaceptable que un presupuesto de 2017, que era 2.500 millones de pesos, sin sismo y que se usó en su totalidad, ahora se plantea que sirva para el Fondo de Capitalidad y para la reconstrucción. Es absolutamente una propuesta mezquina para la Ciudad de México. No representa nada del espíritu que planteó la Cámara de Diputados después del sismo del 7 de septiembre y después del 9 de septiembre, después del 19 de septiembre, en que los legisladores plantearon desmantelar a la Cámara. De ninguna manera queremos una propuesta que debilite al Congreso de la Unión frente al Ejecutivo Federal. Es esa debilidad precisamente la que impide que nosotros podamos modificar de manera correcta este presupuesto. Este presupuesto, el Fondo de Reconstrucción, está de cabeza. Los 18.000 millones para el Fonden deberían ser para el Fondo de Reconstrucción para Vivienda y los 2.500 aumentarlos al Fonden. El Fonden, con sus reglas de operación extremadamente burocráticas y que no aseguramos que se van a cambiar, no estamos seguros que se van a cambiar, no garantiza una reconstrucción rápida, eficiente y generosa. Se requiere una serie de recursos que combinen deuda, que combinen también fondos a fondo perdido, recursos a fondo perdido, de tal manera que las decenas de miles de mexicanos
y las decenas de miles de capitalinos que están sin vivienda o con vivienda muy dañada puedan rápidamente recuperar su vivienda, su tranquilidad, puedan reincorporarse a la vida productiva. De tal manera que proponemos los diputados del fondo un aumento del fondo de capitalidad a 4,000 millones de pesos. Es importante tomar en cuenta que el presupuesto del año pasado fue un presupuesto atípico, fue un presupuesto resultado de la caída estrepitosa del precio del petróleo. En esta ocasión, el gobierno federal ha recaudado más. No es ese el tipo de desastre que tenemos. Tenemos un desastre humanitario, tenemos un desastre natural y tenemos que compensarlo con fondos generosos para la capital de la República, ya sea en el fondo de capitalidad, ya sea en el fondo de reconstrucción, ya sea en un mayor fondo metropolitano. Ha habido diversas propuestas para que estos recursos salgan de decapitar al Congreso de la Unión. De ninguna manera es correcto. En cambio, podemos encontrar recursos en los intereses de la deuda del gobierno federal sobreestimados en 19,464 millones, o en el apoyo al servicio de la deuda del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que sufre un aumento extraño del 70% de un año para otro y que nos permitiría tener 10,500 millones de pesos. El gobierno federal, con estas cifras, demuestra que el tema de la solidaridad es un tema totalmente demagógico. ¿Por qué aumentar, por qué apurarse en acabar con la deuda del IPAB y en vez de usar esos recursos para fortalecer la reconstrucción de la Ciudad de México, la reconstrucción de Oaxaca, de Morelos? ¿Por qué no crear un mecanismo que nos permita año con año reunir recursos para tener un fondo permanente, que nos permita atender las emergencias naturales? Sabemos muy bien que este es un país con alta sismicidad, con alta propensión a las inundaciones, muy vulnerable al cambio climático porque tenemos 11,000 kilómetros de costas. Y sin embargo, el gobierno federal se negó a crear un mecanismo que nos permita año con año contar con recursos que se vayan aumentando y poder enfrentar estas emergencias. Por ello, compañeros, resumo planteando que corrijamos la mezquindad de este presupuesto para el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México y lo aumentemos de 2,500 a 4,000 millones. Muchas gracias.